En esa época, nació una empresa que marcaría para siempre la historia del transporte mexicano. Una fábrica que no solo producía vehículos, sino que fabricaba oportunidades, rutas, empleos y desarrollo en cada kilómetro recorrido. Su nombre fue Diesel Nacional, conocida por todos simplemente como DINA, y su legado aún vive en las carreteras, en la memoria de los operadores y en el corazón de quienes vieron crecer a México sobre asfalto caliente. DINA no surgió como una simple empresa, nació como un proyecto de nación, como una respuesta directa a la necesidad de independencia tecnológica y como un símbolo de que el país podía crear máquinas tan fuertes como su gente. Desde Ciudad Sahagún en Hidalgo, comenzó una historia que transformaría el transporte público, la carga pesada y la movilidad de millones de mexicanos. Fue allí donde empezaron a tomar forma los primeros sueños de acero, donde los motores aprendieron a hablar español y donde el país comenzó a caminar sobre llantas hechas con identidad propia. Cada autobús que salía de sus patios no era solo un vehículo, era una promesa de conexión entre pueblos, ciudades y generaciones. Cada camión llevaba no solo mercancía, sino el pulso económico de una nación que avanzaba. Hoy vamos a recorrer esa historia que pocos cuentan, esa epopeya industrial que hizo posible que México se moviera por sí mismo. Una historia de gloria, de retos, de innovación, de caída y de resistencia. Una historia que merece ser contada con respeto, emoción y memoria. Si amas las historias que construyeron al México moderno, quédate hasta el final. Y no olvides suscribirte a Nostalgia a México, porque aquí seguimos rescatando las leyendas que hicieron grande a nuestro país. Activa la campanita y acompáñanos en este viaje por las máquinas que movieron a una nación. Porque recordar es también una forma de avanzar. El nacimiento de DINA no fue un accidente ni una casualidad, fue la respuesta directa a una nación que comenzaba a comprender que sin industria propia no existía verdadera independencia. Por eso, el 18 de julio de 1951, el gobierno federal autorizó oficialmente la creación de Diesel Nacional como una empresa destinada a fabricar los vehículos que moverían el Nuevo México. En los terrenos cercanos al entonces tranquilo poblado de Ciudad Sahagún, Hidalgo, se levantaron las primeras naves industriales que pronto se convertirían en el corazón mecánico del país. Allí comenzaron a ensamblarse las primeras unidades bajo acuerdos de asistencia técnica con la casa italiana Fiat, trayendo a México modelos europeos que servirían como base para una producción nacional. Los primeros automóviles, camiones y autobuses llegaron como piezas extranjeras, pero rápidamente se transformaron en productos mexicanos al pasar por manos locales que aprendían a dominar cada tornillo y cada soldadura. Los primeros tractocamiones y autobuses del modelo 682 marcaron el inicio de una nueva etapa para el transporte nacional. Aunque al principio no todo fue perfecto, aquellas máquinas demostraron que el país estaba listo para fabricar su propio camino. Cada unidad que salía de Sahagún era una prueba de que México podía competir, aprender y mejorar. Los patios comenzaron a llenarse de motores, carrocerías y chasis que anunciaban el surgimiento de una nueva potencia industrial. Pronto, las rutas del país empezaron a poblarse con unidades que ya no venían del extranjero, sino que nacían en suelo mexicano. La industria automotriz nacional daba sus primeros pasos firmes, y con cada kilómetro recorrido, la confianza crecía. México ya no solo compraba, ahora también producía. Se estaba escribiendo el inicio de una historia que cambiaría la movilidad nacional. Una historia que aún tenía muchos capítulos por vivir. Una historia que pronto alcanzaría niveles que nadie imaginaba. Conforme la demanda crecía y las carreteras mexicanas se llenaban de nuevas rutas, DINA entendió que no bastaba con ensamblar. Era necesario crear, innovar y diseñar vehículos pensados específicamente para las condiciones del país. Fue así como en los primeros años de la década de los 60 comenzaron los convenios con nuevas marcas internacionales, dando paso a una etapa de consolidación tecnológica. El acuerdo con la francesa Renault permitió que los primeros automóviles populares empezaran a circular por calles y caminos donde antes solo pasaban carretas y camiones de carga pesada. Pero sería la alianza con la empresa estadounidense Flexible la que marcaría un antes y un después. De esa unión nacería el legendario autobús que cambiaría la historia del transporte de pasajeros en México. El modelo 311, apodado cariñosamente como el Jorobado,
comenzó a dominar las carreteras por su resistencia, su capacidad y su confiabilidad. Casi todas las grandes líneas del país adoptaron ese diseño como columna vertebral de sus flotas. Viajar en un jorobado se volvió parte de la experiencia cotidiana de millones de mexicanos. Su silueta inconfundible se convirtió en un símbolo de progreso y modernidad. Cada unidad representaba un paso más hacia la independencia industrial. Las terminales comenzaron a llenarse de estos gigantes del camino. Los operadores confiaban en ellos, los pasajeros los reconocían, y México empezaba a tener por fin un transporte con identidad propia. DINA ya no era una promesa, era una realidad consolidada. Durante la década de los 70, DINA alcanzó una madurez industrial que pocas empresas mexicanas habían logrado en ese momento. Su capacidad de producción se multiplicó y la fábrica de Ciudad Sahagún comenzó a operar a ritmos históricos. Miles de trabajadores encontraron en DINA una fuente estable de empleo y orgullo. No solo se fabricaban autobuses, también camiones de carga, unidades urbanas y suburbanas que comenzaron a poblar calles, colonias y carreteras de todo el país. El legendario autobús olímpico se convirtió en el corazón del transporte nacional. Su nombre evocaba modernidad, fortaleza y eficiencia. Cada olímpico que salía de planta representaba un compromiso con la movilidad de millones de personas. Los viajes largos dejaron de ser una aventura incierta y se transformaron en recorridos confiables. La exportación comenzó a crecer hacia Centro y Sudamérica. México ya no solo consumía, también producía y exportaba tecnología automotriz. DINA se posicionó como uno de los fabricantes más importantes del continente. Sus modelos eran solicitados por empresas privadas y organismos públicos. La marca se convirtió en sinónimo de durabilidad. Viajar en un DINA era sinónimo de seguridad. La industria mexicana alcanzaba uno de sus momentos más brillantes. A pesar de su enorme éxito, los años 80 marcaron el inicio de una etapa difícil para DINA. La competencia extranjera comenzó a presionar con fuerza. Los cambios económicos del país impactaron directamente a la industria nacional. Las políticas públicas empezaron a modificar el rumbo del mercado automotriz. El entorno dejó de favorecer al fabricante mexicano. Los costos crecieron mientras las ventas se volvieron más inestables. Muchas empresas que antes compraban DINA comenzaron a migrar hacia marcas extranjeras. La fábrica de Ciudad Sahagún redujo su ritmo de producción. El silencio empezó a notarse en los patios donde antes se apilaban unidades nuevas. La incertidumbre se respiraba entre los trabajadores. Lo que había sido orgullo nacional comenzaba a sentirse frágil. Sin embargo, la marca aún resistía. Cada autobús que salía de planta era una muestra de resistencia industrial. DINA luchaba por mantenerse en pie frente a un mercado cada vez más desigual. Y aquí es donde comienza la parte más dura de esta historia. Si este viaje por la historia de DINA te está tocando la memoria y el corazón, suscríbete ahora mismo al canal Nostalgia a México, porque aquí seguimos rescatando las historias que construyeron al país y que no deben olvidarse. A inicios de la década de los 90, la historia de DINA comenzó a entrar en una zona de sombras que pocos imaginaron después de tantos años de crecimiento continuo y presencia dominante en las carreteras del país. La privatización de la empresa fue presentada como una oportunidad de modernización, pero en el fondo significó un cambio profundo que alteró la estabilidad que había sostenido a la marca durante generaciones. Los nuevos esquemas administrativos priorizaron la reducción de costos por encima del desarrollo tecnológico propio. Se recortaron áreas completas de ingeniería. Proyectos que buscaban actualizar plataformas nacionales fueron cancelados sin explicación. Los proveedores tradicionales comenzaron a ser desplazados por piezas importadas. La identidad industrial mexicana empezó a diluirse lentamente dentro de su propia fábrica. En los talleres de Ciudad Sahagún, el ritmo se volvió irregular. Días enteros pasaban sin que saliera una sola unidad de la línea de ensamblaje. Los operadores miraban las bandas transportadoras detenidas como si presenciaran el fin de una era. Los patios donde antes se alineaban autobuses nuevos se iban vaciando poco a poco. Los pedidos bajaron. Las refacciones comenzaron a tardar más. El orgullo de trabajar en la empresa empezó a mezclarse con la preocupación por el futuro. Y sin que muchos lo notaran aún, el gigante que había puesto a México en el mapa automotriz comenzaba su lento y silencioso debilitamiento. Mientras la planta de Ciudad Sahagún intentaba mantenerse en pie,
El entorno alrededor de Dina comenzaba a cambiar a una velocidad que la empresa no estaba preparada para enfrentar. Las grandes marcas extranjeras aceleraron su llegada a México con modelos cada vez más modernos, contratos ventajosos y una red de distribución agresiva que conquistaba rutas completas en cuestión de meses. Las líneas de autobuses que durante décadas habían confiado en Dina empezaron a recibir ofertas imposibles de igualar. Unidades nuevas, planes de financiamiento flexibles y paquetes de mantenimiento incluidos comenzaron a inclinar la balanza. Dina seguía ofreciendo calidad, pero ya no podía competir en volumen ni en condiciones comerciales. El mercado se volvió despiadado. La competencia dejó de ser técnica y se volvió financiera. Cada contrato perdido era una herida directa al corazón de la planta. Cada ruta que cambiaba de proveedor era una señal de alarma que pocos quisieron escuchar. Los talleres empezaron a trabajar más para reparación que para fabricación. Las nuevas generaciones de operadores ya no conocían los modelos clásicos. Para ellos, Dina era solo un nombre del pasado. La marca que había sido sinónimo de fortaleza comenzó a sonar como un recuerdo. Las ferias industriales dejaron de invitarla como protagonista. Y así, en silencio, el lugar que una vez ocupó en la cima empezó a desvanecerse frente a los ojos de todo el país. Con el paso de los años, la situación dentro de Dina se volvió cada vez más frágil y difícil de ocultar. Las deudas comenzaron a crecer más rápido que los pedidos. Los pagos a proveedores se retrasaban. Las líneas de crédito se cerraban una a una. Los almacenes se llenaban de piezas sin ensamblar, como si fueran restos de una maquinaria que ya no sabía hacia dónde moverse. Los trabajadores empezaron a sentir que algo grave se avecinaba. Los rumores recorrían los pasillos antes que los comunicados oficiales. Se hablaba de recortes, de ventas, de posibles cierres. Cada quincena se cobraba con incertidumbre. Las familias que durante generaciones habían vivido de la fábrica comenzaban a preparar planes de emergencia. Los pueblos alrededor de Ciudad Sahagún empezaron a resentir la baja actividad económica. Menos camiones entraban, menos comercios vendían, menos empleos se generaban. La caída de Dina ya no era solo un problema empresarial, era una herida que comenzaba a sentirse en toda la región. El golpe final llegó de manera abrupta, como suelen llegar las noticias que cambian para siempre la vida de miles de personas. La orden de cierre de la planta cayó como un silencio pesado que nadie supo cómo romper. Las máquinas se apagaron, las bandas transportadoras se detuvieron, los patios quedaron vacíos, los portones dejaron de abrirse cada mañana. Muchos trabajadores se quedaron mirando las instalaciones por última vez sin poder creerlo. Ahí se quedaban años de esfuerzo, madrugadas, jornadas interminables y sueños construidos alrededor de una empresa que parecía eterna. Las últimas unidades salieron como un desfile silencioso de despedida. No hubo aplausos, no hubo música, solo el eco de un motor alejándose por la carretera. En las comunidades cercanas comenzaron a cerrarse comercios. Las escuelas notaron la salida de familias completas. Y así, sin ceremonias, una de las columnas de la industria automotriz mexicana se apagó para siempre. Hoy, cuando vemos autobuses modernos cruzando las carreteras del país, pocos saben que México alguna vez fabricó sus propios gigantes del camino. Dina no fue solo una fábrica, fue una escuela de ingeniería, de disciplina, de orgullo y de identidad nacional. Cada tornillo, cada soldadura y cada motor llevaba manos mexicanas que creían en lo que hacían. Sus modelos no solo transportaron personas, movieron historias, sueños, despedidas y regresos. Miles aprendieron a viajar, a conocer el país y a confiar su vida en esas unidades verdes, blancas y plateadas que parecían invencibles. Su caída no fue solo empresarial, fue cultural, fue tecnológica y fue emocional. Perdimos más que una marca, perdimos una parte de nuestra capacidad de creer en lo hecho en México. Pero su legado sigue vivo en las carreteras, en los talleres, en los patios de las líneas y en la memoria de quienes los manejaron. Recordar a Dina es recordar que México sí pudo, sí supo y sí fue grande, y también es recordar que todavía puede volver a serlo. Si esta historia tocó tu memoria o la de tu familia, cuéntanos en los comentarios. Tu recuerdo también forma parte de este legado. Y si quieres seguir viajando por las rutas olvidadas de nuestro país, suscríbete a Nostalgia a México, activa la campanita y acompáñanos a rescatar la historia que todavía vive en nuestras carreteras.